Actualmente docente de la Universidad Politécnica Salesiana de la sede Quito, tiene un amplio recorrido académico. Es licenciado en Comunicación Social, especializado en investigación, cuenta con un magíster en Comunicación Estratégica, también con un diplomado superior en Juventud y Sociedad en América Latina y a su vez es especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sin más que decir, aquí en Frecuencia Juvenil RM le damos la bienvenida a Pablo Romero. ¿Cómo está, profe? El micrófono está... ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo está? Buenas tardes. bienvenido, Catherine, ¿cómo está? bienvenido al Buenas tardes. programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Pablo Romero. Gracias por el día de hoy acompañarnos. Es un gusto tenerlo y sobre todo para tratar sobre este tema de la ley de violencia digital. Mi primera pregunta para usted es, bueno, para entrar en contexto nos gustaría un breve resumen de por qué es importante poner atención a esta reforma del COIF y en especial este artículo 178 que tipifica el delito de violencia a la intimidad. Bueno, yo creo que primero hay que entender que efectivamente lo que se estaba haciendo en la ley no es una ley que tenga que ver con el tema de comunicación, ojo. Sí, más bien lo que se está haciendo realmente es unas reformas al Código Integral Penal, básicamente para prevenir y combatir la violencia sexual digital, ¿no es cierto? Y delitos informáticos, sobre todo en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, digamos, en ese marco, lo primero es que resulta extraño, ojo, no solamente este artículo, ¿sí? Ya luego vamos a ver que hay una serie efectivamente de artículos más que van en una misma dirección. Ahora, si uno identifica eso con lo que significaba la ley de comunicación, ojo, la ley de comunicación que estaba prevaleciendo hasta el gobierno de Correa, porque ustedes recordarán que efectivamente cuando llega Lenín Moreno, una de las primeras cosas que hace precisamente es modificar, hacer algunas modificaciones, hacer reformas a la ley de comunicación en donde va como quitando ciertas cosas. Y sin embargo, lo extraño es que en una ley que no tiene, insisto, nada que ver con el tema de comunicación, empiezan a aparecer la sanción a ciertos elementos. Ahora, hay que recordar que cuando efectivamente surge este artículo, esto generó mucha por decir de alguna manera, mucha preocupación Polémica. de parte de los gremios periodísticos, sobre todo, sí, polémica de parte de la sociedad civil, y el asambleísta José Serrano, que era quien preside la Comisión de Justicia, decidió efectivamente retirar. Sí, retiró realmente del texto el artículo el 178 y el 178.1, en donde efectivamente se establecía estos elementos. Entonces, digamos, llama primero la atención porque efectivamente lo que se está afectando de fondo, lo que se intenta afectar de fondo son, por decir de alguna manera, ciertas metodologías que en términos de periodismo, de investigación, permite efectivamente poder desarrollar esto, el trabajo investigativo, porque además mucho del trabajo investigativo está dado precisamente a través de lo que tiene que ver con este tipo de informaciones a través de redes sociales o de estos sistemas informáticos y digitales, ¿no? Sí, precisamente surge una confusión a partir de esto, porque dentro del marco legal, a lo que se refiere en los términos de violencia mediática y violencia sexual, hay una confusión, ¿no? En este caso, ¿nos puede explicar qué relación tienen o si son muy diferentes? A ver, hay que entender que la intención era básicamente el tema de violencia digital, precisamente por esta serie de antecedentes de qué sé yo, de que hay algún hombre que ha tenido fotografías de alguna mujer, sea esta su expareja, su amiga, y empieza efectivamente ese tipo de fotografías a circular en grupos de WhatsApp, ¿no? O si uno recuerda, por ejemplo, lo de Lady Tantra, ¿no? En donde efectivamente se denigra a la mujer. Eso es colgado en Facebook, colgado en Twitter, de tal manera que eso es un tipo efectivamente de agresión. Entonces, digamos, hay que entender que ese siempre fue el espíritu precisamente, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, de que efectivamente no, esto sea efectivamente sancionado. Pero esto, como verán, es una cosa, ¿sí? Porque tiene que ver precisamente alrededor de lo que son delitos en el ámbito de la sexualidad, ¿no es cierto? Delitos en términos, por eso además está incluido, ojo, por eso está incluido además en el Código Orgánico Penal, ¿sí? Entonces, es porque precisamente son delitos que están en el marco del acoso sexual. Entonces, eso es como una cosa, digamos, que tenía que ver básicamente con poder, como les digo, proteger, digamos, de esas cosas, y que cuando alguien efectivamente envíe una foto, ¿sí? Sin consentimiento,
sobre todo de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, efectivamente tenga una sanción. Pero hasta ahí un poco era la propuesta. Ahora, lo mediático, digamos, ese tiene que ver otra dimensión, porque de hecho ya precisamente en el mismo Código Orgánico Penal Integral se encuentra ya una serie de sanciones en términos efectivamente del uso que puede haber de grabaciones no autorizadas y demás. Entonces, es decir, ya está algunos aspectos que de pronto no están en la ley de comunicación, pero que el mismo código ya contempla, sobre todo desde el carácter resto de lo que tiene que ver con el concepto de intimidad. Sí, el tema de no efectivamente, hay dos cosas, digamos, básicamente alrededor de eso. El tema de intimidad y el tema del buen nombre y la honra. Entonces, eso está ya tipificado. Entonces, es decir, no era necesario hacer un alcance más allá de eso. Sí, precisamente también hablábamos de este tema porque leíamos en algunos lugares que se afectaban los medios de comunicación, el periodismo digital, en realidad, por el hecho de que si es que ellos consiguen información, digamos, de se traten temas de sobornos o temas ilegales, ellos no pueden difundir este tipo de información. En este caso, ¿cómo se aplica el código o qué sanción tienen ellos? Bien, a ver, la ventaja es que, digamos, fue aprobado en segundo debate en la Asamblea, pero hay que entender que todavía no entra esta ley, ¿sí? En la medida de que necesita la aprobación o el veto por parte del Ejecutivo. Entonces, todavía estamos, digamos, en ese proceso. Yo, por lo menos, creo que el presidente Moreno, que está ya 10 días de salir, no creo que termine efectivamente ni aprobando ni vetando. Me parece que esto va a dejar efectivamente en manos del presidente entrante, de Guillermo Lasso. Y digo, si es que es así, por lo menos por las declaraciones de Guillermo Lasso, que inclusive plantea realmente que no exista la ley de comunicación, él no plantea una reforma, sino plantea eliminar totalmente la ley de comunicación. Entonces, me parece que si efectivamente el presidente Moreno no aprueba la ley, pues creo que efectivamente será vetada, no pasará realmente eso. Digo, por lo tanto, si bien es motivo de alerta, ojo, por lo menos, digamos, aún no está aprobado, entonces, por lo tanto, este tipo de sanciones que se establecen ahí, no es que ya están entrando, digamos, en rigor. Ahora, en caso de efectivamente aprobar la ley, y les decía, no solamente, si bien fue modificada por el asambleísta Serrano, donde cambia, digamos, esto, el problema va más allá, porque tenemos otro tipo de artículos. Por ejemplo, el artículo 179 que quedó exactamente igual, ¿sí? Que habla efectivamente de que si una persona tiene conocimiento de un secreto o información personal de terceros y si lo divulga, también efectivamente va a la cárcel. Se habla del artículo 369, en donde, por ejemplo, el tema de expresiones de descrédito o deshonra en contra de otro. Pero el problema es que estos artículos están escritos de tal manera, tan amplio, que efectivamente cualquier cosa puede ser entendida como descrédito o como deshonra. Cualquier cosa puede ser entendida como secreto de información personal divulgada a través de terceros. Habla del concepto de violencia mediática, que también se termina siendo efectivamente súper amplia cuando plantea que una persona o grupos puede hacerlo a través de una publicación. Es decir, es como recoger inclusive algunas cosas que fueron eliminadas de la ley de comunicación, como el tema de linchamiento mediático, ahora bajo otro concepto o bajo otro nombre, como el tema de violencia mediática. Violencia mediática. Kate, ¿tienes alguna pregunta? Claro que sí. ¿Usted considera que se debería de poner límites o algunas normativas especiales a los medios digitales a través de estas leyes, como es esta ley que se adoptó, por ejemplo? A ver, yo creo que hay que entender una cosa, y es que miren, nosotros debemos que partir de que tenemos una normativa, sí, que es la Constitución, y la Constitución claramente establece, sí, una serie de principios, desde el tema de no discriminación, sí, hasta, digamos, los derechos que están contemplados más allá de la Constitución, como son los derechos que están contemplados en lo que tiene que ver con la Declaración Americana de Derechos, y sobre todo, y de manera particular, hablando de comunicación, hay una cosa que es la libertad de expresión. Entonces, si uno solamente revisa los estándares que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de lo que significa libertad de expresión, ahí uno va a encontrar que efectivamente la libertad de expresión tiene una serie de límites. Y límites como el tema de la deshonra, límites efectivamente como el tema de no corroborar información. Es decir,
ya hay los límites, están establecidos, está establecido no solamente la normativa nacional, está establecido también en estas normativas más amplias de que son el marco de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, no es como decir, es redundante, cuando al final simplemente ya hay todo un parámetro que permite efectivamente saber qué puede y qué no puede hacer. Inclusive, los mismos medios de comunicación, de una u otra manera están adscritos a lo que tiene que ver con la Declaración de Chapultepec, que también establece, digamos, algunos elementos de orden de la expresión. Ahora, ojo, y aquí hay un elemento importante, y es que hay que asumir que una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son las redes sociales. ¿Sí? Yo aquí sí quiero como separar un poco esto. Y hay que entender que una cosa son los medios de comunicación independientemente de cuál sea la plataforma. Es decir, hay medios de comunicación que funcionan de manera tradicional, sí, que todavía imprimen el periódico, que tienen la emisora de radio, que tienen el canal de televisión, pero hay medios de comunicación que funcionan a partir de plataformas digitales. Entonces, y ojo, y esto es una cosa, y el ejercicio, independientemente de si la plataforma es una plataforma digital o una plataforma tradicional, es periodismo, y ese periodismo está en base a una serie de principios y normas deontológicas que establece cada medio. Entonces, digamos, desde ahí no hay como pensar de alguna manera un riesgo de que efectivamente se vaya más allá de lo que está establecido como la libertad de expresión. Pero otra cosa son las redes sociales, y las redes sociales no tienen nada que ver con los medios de comunicación. Por eso digo, para mí es bien importante diferenciar eso. Que un medio digital utilice una red social, eso es otra cosa. Sí, pero un medio digital es siendo un medio de comunicación que necesita trabajar con toda la rigurosidad que significa el periodismo, independientemente de si está en la plataforma. Pero las redes sociales es una cosa que trasciende a los medios y que se aparte efectivamente del ejercicio que hacemos las personas. Pero sobre eso, sobre la normativa del ejercicio que hacemos nosotros de las redes sociales, las personas, para eso tenemos el mismo COIP, es decir, el tema del buen nombre y demás cosas. Crear una ley que intente normar las redes sociales o que intente normar el Internet o el tema de lo digital es súper complejo. Y es súper complejo no solamente porque sea imposible, digamos, en términos de establecer ahí una regulación, ¿no? Sino porque eso sí atentaría efectivamente contra la libertad de expresión, ¿no? Porque a la final ese es el espacio donde la gente tiene como para poder expresarse más allá de los medios, ¿no? Entonces, de ahí me parece peligroso pensar en hablar de la necesidad de ir normando el tema de las redes sociales. Insisto, el periodismo hace un trabajo, o lo que sí uno creo que tiene que hacer más bien es, a ver, el periodismo hace un trabajo profesional. Yo siempre voy a reivindicar realmente la condición del periodismo como ejercicio profesional en el marco de la ética y de normas deontológicas. ¿Sí? Si hay alguna otra cosa, algún tipo de periodismo en redes sociales que no efectivamente responde a eso, eso sí efectivamente uno puede como usuario dejar de consumirlo. Es decir, hay otros mecanismos más allá, ¿no? Pero, insisto, no creo yo que es pertinente avanzar en lógicas sancionatorias per se. Bueno, esta ha sido la intervención de Pablo Romero, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Muchas gracias por su participación y aclaración. La verdad, hemos tocado un tema muy importante que para todos los jóvenes es una aclaración muy valiosa, la verdad. Espero que haya disfrutado de esta entrevista. Qué gusto que se encuentre aquí. Bien, listo, Frank, Así listo, es. Katy. Muchísimas Sí, gracias por agradecemos esa su invitación, presencia. ¿no? En una próxima ocasión ya nos veremos para igual compartir más información. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa musical, ya regresamos. Esto es Frecuencia Juvenil RM. Ya se fue el profe. Ya se fue, yo también le quería agradecer. No, pues era como que un resumen más o menos de lo que él dijo, pero ya te O sea, adelantaste. es que, sí, es que, o Bueno, sea, pero